¿ya? Su aplicación es de carácter universal, lo pueden utilizar las diferentes ciencias en diferentes momentos, en diferentes lugares, y por eso es que se lo denomina como método universal. Luego están los métodos generales. Los métodos generales, a diferencia del universal, hay que seleccionar cuál nos va a servir y en qué momento. Por ejemplo, los teóricos nos sirven para el marco teórico y los empíricos para la parte de la verificación práctica, ¿no? Vamos a ir viendo uno por uno en una lecturita que les he subido también en la plataforma. Simplemente aquí quiero que vean la estructura completa. Y los empíricos, que son para la parte práctica, pues son una subclasificación de los métodos generales. Estos debemos seleccionar, debemos ver cuál nos sirve y para qué situación. Luego están los métodos particulares, que se llaman así porque son propios de cada ciencia, ¿ya? Los métodos particulares se llaman así porque son propios de cada ciencia. No hay muchos. Está, por ejemplo, la sociometría en la carrera de sociología, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver la lecturita de la cual les estoy hablando. Básicamente nos habla de la clasificación de los métodos científicos. El autor es Juan Carlos Segales, ¿ya? En la investigación dice existen diversos métodos. Desde la perspectiva de Francisco Rodríguez, es un autor cubano que nos plantea y nos propone precisamente esta clasificación de los métodos, ¿no? Ahí tenemos el método universal, que es el dialéctico, el materialista, que es el que les he dicho que vamos a ver paso a paso a partir del siguiente tema. Tenemos los métodos generales, que se conocen así porque a diferencia del universal hay que seleccionar cuál y en qué momento vamos a utilizar. Los métodos generales se subclasifican en métodos teóricos y empíricos, que vamos a ver posteriormente. Y el método particular. Los métodos particulares son aquellos que son propios de cada ciencia. Como les digo, por ejemplo, está la sociometría en la sociología. Muy bien, en los métodos de investigación teórica tenemos al análisis y a la síntesis. El análisis es el método a través del cual se descomponen en todos y en cada uno de los elementos que componen el objeto de estudio. Ya se hace una descomposición pormenorizada, muy detallada de los elementos que componen el objeto de estudio. ¿Ya? Y aquí dice seguramente algo así. Cuando cuando utilicen más bien el método del análisis, ustedes van a tener tanta información que van a necesitar resumirla, sintetizarla, y por eso es que el análisis y la síntesis se complementan, porque el método de análisis lo que hace es disgregar, descomponer. En cambio, el método de la síntesis lo que hace es integrar, ¿ya? El análisis disgrega y la síntesis integra, ¿ya? Veamos qué conceptos tienen de análisis y síntesis. Dice, es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes integrantes, con el propósito de determinar los elementos esenciales que lo conforman, ¿no? Se puede hacer un análisis de hechos materiales o de hechos mentales, no hay mayor problema. El análisis consiste, dice, en observar las características a través de una descomposición de las partes que integran la estructura. Mientras que la síntesis, dice, es lo inverso del análisis. Consiste en la integración material o mental de los elementos o nexos esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales inherentes al objeto de estudio. La síntesis es una totalidad en la que se encuentra todo el sistema de relación que tiene nuestro objeto de estudio. Sin embargo, el análisis y la síntesis, aunque son diferentes, no pueden actuar de manera separada, sino
que deberán ser empleados de manera correlativa y absoluta en relación al objeto de estudio. La inducción y la deducción. La inducción es el método que va de lo particular a lo general. Y la deducción es lo inverso, de lo general a lo particular. ¿Ya? Entonces vamos revisando qué tenemos acá. Nos dice que el término de inducción proviene del latín inductio, que significa conducir, introducir, llevar a. La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes. Qué bacán, están escribiendo en su grupo y está, sí, pues ya estamos con 100. Hoy día más, ¿ya? Si son así tantos, voy a tener que habilitar 2 grupos de Meet y compartirlos, ¿ya? Entonces, la inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo particular a lo general, de los hechos a las causas y del descubrimiento a las leyes. En cambio, el deductivo es el razonamiento mental que conduce de lo general a lo particular y permite extender los conocimientos que se tienen sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que pertenezca a esa misma clase. La deducción es el enlace de juicios que lleva a la inferencia. La inducción y la deducción, al igual que el análisis y la síntesis, es una unidad racional y dialéctica, o sea, se deben usar también juntos. Luego están el método de lo abstracto y lo concreto. El método de la abstracción es aquel que hace un estudio mental, ¿ya? Se hace un estudio mental del objeto de estudio. Entonces, generalmente se estudian teorías, conceptos. ¿Y de qué manera se pueden entender? O sea, ¿cuál es la mejor manera de poder entender las teorías y los conceptos? Aplicándolos a la práctica, planteando ejemplos, ¿no? Entonces esa es la mejor manera y por tanto lo abstracto ahí se vuelve concreto porque lo materializamos en aplicaciones o en ejemplos que planteamos. Por tanto, también el método de la abstracción se va a utilizar de manera complementaria con el método de la concreción, ¿ya? Entonces aquí tenemos el investigador. El investigador, cuando realiza la investigación, despoja al objeto de lo superfluo y destaca lo que constituye lo esencial y por tanto se emplea la abstracción. La abstracción es el aislamiento mental de unas propiedades u otras de los objetos, procesos y fenómenos de la realidad, concebidas en su aspecto más general, mientras que la concreción es un proceso opuesto. Es la integración de conceptos aislados resultantes de la abstracción de un todo único, que revelan lo particular que corresponde a lo general determinado. ¿Ya? Entonces también se deben complementar. Luego están los métodos histórico y lógico. Todos los objetos están sometidos al devenir histórico, al proceso de surgimiento, desarrollo, caducidad y desaparición. A ver, cuando utilizamos el método histórico, tal y cual dice la palabra, lo que hacemos es revisar los datos que ya han pasado, ¿ya? La historia de los hechos. Esa historia, chicos, generalmente nos plantea una lógica de comportamiento, ¿ya? Por ejemplo, supongamos que tenemos los datos históricos de las ventas de una empresa de la gestión 2018, 19 y 20, ¿ya? Y que esos datos tienen una tendencia así, decreciente. Si la tendencia es decreciente, ¿cómo serán las ventas en la gestión 21? ¿Crecientes o decrecientes? Chicos, ¿me escuchan?
Sí, Nuevamente, Lice. Decreciente, Lice. decreciente, ¿no es cierto? Si históricamente las ventas han ido bajando, entonces lo lógico es que en el 21 también bajen, ¿sí? Entonces, ¿qué ha utilizado su compañero? Su razonamiento lógico. Si históricamente han ido bajando las ventas, entonces la lógica nos dice que también en la próxima gestión van a bajar, ¿ya? Y eso es lo que dice aquí el concepto, ¿no es cierto? Cuando habla del método histórico nos dice que es todos los objetos están sometidos al devenir histórico. El método histórico presupone el estudio detallado de todos los antecedentes, causas y condiciones históricas en que surgió y se desarrolló un objeto o proceso determinado, mientras el método lógico hace referencia a la investigación de lo general, de lo que se repite en el desarrollo del objeto y despoja su historia a todos los elementos secundarios, superficiales e irrelevantes. Y el último de los métodos teóricos es la modelación, que es usar modelos, chicos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero desarrollar un sistema de contabilidad para una empresa hotelera, ¿qué es lo que hago si uso la modelación? Voy y reviso la empresa más eficiente en el área, la que esté trabajando mejor, y trato de usarla como modelo para la construcción de mi sistema contable, ¿ya? Este método, según Rodríguez, consiste en la reproducción natural o artificial de un objeto para el estudio de sus particularidades. Este método se divide en, o sea, podemos usar métodos materiales o métodos ideales o conceptos y aplicarlos para entender el comportamiento de algún objeto de estudio, dice. Ahora, en los métodos empíricos ustedes van a encontrar tres: la observación, la medición y la experimentación. Ya repito, observación, medición y experimentación. La observación es el método básico, ¿ya? Pero por si acaso observar no es solo mirar, la observación tiene que tener ciertos criterios, tiene que tener un objeto de observación. Tiene que haber un sujeto de observación, la persona que va a observar. Deben haber ciertos medios para observar y también tienen que haber condiciones para la observación. Precisamente están acá. A ver, veamos. Dice, este método consiste en la percepción dirigida de la obtención de información sobre objetos y fenómenos de la realidad. En la observación se puede distinguir lo siguiente: el objeto de la observación, el sujeto de la observación, los medios de la observación y las condiciones de la observación. Ahora, dependiendo cómo se manejan algunos elementos de la observación puede ser simple, sistemática, participativa y no participativa. Es simple cuando se hace más o menos ir y mirar, ¿no? No llevas ni tu cuestionario, no te llevas nada para apuntar, vas y miras así. En cambio, ya es sistemática cuando el investigador se lleva una lista de cotejos, así como un cuestionario, va con ciertas condiciones, entonces ahí es más sistemática, ¿no? Porque dice, comprende la utilización de los medios de control para garantizar mayor objetividad en los juicios e impresiones del investigador. Se pueden complementar con documentos como tablas, gráficos y demás. La observación es participante o participativa cuando el sujeto de la observación, de la investigación es parte de la misma. Y es no participativa cuando el investigador está fuera de la unidad de investigación. No trabaja ahí, viene de afuera. Luego está la medición. A ver, la medición es, imagínense ustedes, la cinta métrica. ¿Ya? Con la cinta métrica van y miden si su mesa, si su silla, si su ventana, ¿no es cierto? ¿Cuánto mide? Eso es lo que se hace en la medición.
Entonces, debemos tener también algunos elementos necesarios para realizar la medición. Debemos tener un instrumento de medición. Debemos tener un sujeto que va a hacer la medición. Debemos tener el objeto que se va a realizar la medición. A ver, veamos qué dice aquí. La medición es el proceso de obtención de información que consiste en comparar las magnitudes medibles y conocidas, cumplir las operaciones lógicas y numéricas necesarias y representar la información en forma de números. Componentes: el objeto, la unidad de medición, el sujeto, los instrumentos y los resultados de la medición. Ejemplo de medición, donde ustedes aplican esto. Aplican, por ejemplo, cuando utilizan los índices de rotación, índices de rentabilidad, ¿no? Y hacen el análisis financiero. Ahí los índices son como como sus flexos, como sus unidades métricas, ¿no es cierto? Con eso miden y analizan financieramente cómo está comportándose la empresa, ¿ya? Entonces, más o menos así se trabaja. El experimento ya es mucho más complejo que los dos anteriores. Consiste en que se alteren las situaciones normales de comportamiento del objeto de estudio. Es aquella investigación del objeto con cuyo proceso creamos las condiciones, lo buscamos y adecuamos las existentes, necesarias y suficientes para medir y revelar las relaciones de los fenómenos que le interesan a la ciencia. Igual tenemos que tener el objetivo, el objeto, las condiciones, los medios, la acción, ¿ya? Entonces igual le van a dar una lecturita a todo esto y quiero ver qué más. El experimento social. El experimento social, chicos, se utiliza muy poco debido a que es muy moroso y bastante costoso. Ya, o sea, dura mucho tiempo porque hay que repetir. O sea, no es que alteres algo y ya, no. Un experimento, por ejemplo, en mi profesión, en administración, lo llevó adelante, no sé si recuerdan, cuando ustedes han visto administración, el Tom Mayo, cuando hizo el experimento de Hawthorne, y les cambiaba, ¿no es cierto?, los horarios de trabajo, les daba merienda, les dejan de trabajar sábados. Entonces, todos estos procesos y todo este experimento social dura casi 10 años, porque tienes que ir midiendo a ciertas reacciones. Entonces, no es muy usado por eso, porque es moroso y porque es costoso, ¿ya? ¿Qué más? Y luego está, no, ya, con eso estaríamos. Hemos terminado esta clasificación. Mañana nos vamos a ver normalmente y el miércoles tienen práctica, ¿ya? Mañana voy a avanzar todavía y el miércoles van a hacer su práctica. Y viendo si son muchos, les paso un enlace de Meet, pero a ver, veremos. Mañana más voy a verificar, ¿ya? ¿Estamos claros, chicos? El día de hoy básicamente se ha avanzado esto, ¿no es cierto? Que es la clasificación de los métodos. Hemos visto que está el método universal, que es el método científico. En los generales hay un subcriterio de clasificación. Los teóricos y empíricos son generales, se llaman así porque debemos escoger cuál nos sirve. No se tienen que usar todos a la vez. Los particulares son los que son propios de cada ciencia y como ejemplo les he planteado la sociometría en la sociología. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, Lice. Ya. Sí, Mañana, mañana nos vemos entonces ya a las 7. Te escucho. En base a lo que hoy y mañana vamos a avanzar, ¿va a ser la práctica? No, mañana voy a avanzar, hijita. Perdón, Lice, no lo escuchaba. Mañana voy a avanzar, hija. Y la práctica la van a hacer el miércoles, ustedes el jueves, perdón. Está bien. ¿Qué grupos son ustedes? Es el grupo 27. Ya, mañana pasamos clases y el día, voy a compartir, tengo acá, espérenme.
Estoy compartiendo, están viendo, ¿no es cierto? Hoy día hemos avanzado esto, mañana voy a revisar, es un resumen de lo que ya hemos terminado, la investigación, y el miércoles tienen práctica. Así está el Moodle, siempre les pongo así. Entonces van a tener cuidado de revisar, ¿ya? Está bien, Lisa. Ya, listo. Nos vemos mañana. Hasta luego. Hasta luego, Lisa, que le vaya bien. Hasta mañana, Lisa.